Carmen Albaren aurkezpena egingo dut. Carmen Alba Pastor, Madrildarra da bera, hezkuntzan doktorea eta irakasle Madrilgo Complutense Unibertsitatean. Bere ibilbidea, alde batetik, irakaskuntzako ibilbidea esango nuke IKT-ak hezkuntzan eta aniztasunaren arteko biak uztartuz egin duela gehien bat, eta eman digun kurrikulumean alde batetik Microsoft katedran lan egin du, Harvard Unibertsitatearekin ere elkarlan egin du, Universidad Loyola Marymounttekin ere bai, Los Angelesen, bere ibilbidea unibertsitate ikuspegi luzea da, eta emankorra. Ikerketa lerro eta publikazio aldetik, argitalpen aldetik, ikasle guztientzako hezkuntza aukerak eskaintzea izan da, beti ere aniztasunaren ikuspegitik eta alderri kurrikularra eta baliabide teknologikoak uztartuz. Azken aldian, edukadua zuzentzen ari da, eta pixka bat gaur ekartzearen arrazoia hori izan da, ez? Guk idu edo ikaskuntza, diseño universala, ikasteko ere, edo diseño universal de aprendizaje dua izan dugu aitzaki bera hemen gurekin egoteko, eta justu ari da momentu horretan, ikerketa lerro hori zuzentzen, eta beste gabe, berari emango diotitza, eta Carmen. Muchas gracias. Pues buenos días, Egunon. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber contado conmigo y por darme la oportunidad de compartir esta línea de trabajo en la que llevamos ya unos años trabajando, que es el diseño universal para el aprendizaje, y que tiene como objetivo trabajar o compartir un modelo que creemos que proporciona una visión diferente de la educación, sobre todo para aproximarnos a la educación inclusiva, que es un reto hoy por hoy. Sabemos que es algo hacia lo que tenemos que caminar, que es como un ideal y que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y de ahí este privilegio de poder estar con vosotros y con vosotras para compartirlo y tratar de incorporar a vuestra visión de la educación como algunos nuevos elementos. La sesión está preparada sobre todo para ver el DUA como un marco de referencia. No es un método, no es una estrategia como la metodología basada en problemas o por proyectos. Es más, es un marco de referencia que nos puede servir tanto para la planificación como para el desarrollo de la práctica docente. Pero no es un olvidarnos de lo que estamos haciendo y ahora vamos a hacer algo diferente, no. Es una visión compleja, un marco, donde hay muchos elementos que tenemos que intentar conectar, como hacer explícito mucho del conocimiento que tenemos y que no ponemos en contacto porque funcionamos a veces como por modas. Ahora está de moda las inteligencias múltiples, pues ahora todo es inteligencias múltiples. Ahora está de moda Brunner, pues todo es andamiaje y hacemos andamiaje. Y al final lo que vamos a tratar con este modelo es que entendamos que todas esas aportaciones y esas experiencias que tenemos forman parte de una visión de la educación y que tenemos que saber conectarlas y que no son excluyentes. Conocer a Vygotsky o conocer a Brunner y las inteligencias múltiples no significa que tengamos que olvidar actividades que hacemos para trabajar la autorregulación o las funciones ejecutivas, sino ver cómo este marco nos puede permitir tener una visión compleja y conjunta de la enseñanza y el aprendizaje. Voy a moverme porque como docente, si me permitís, no sé si el cámara va a estar muy de acuerdo, pero yo voy a tratar de presentaros el modelo DUA, empezando por aquí. O sea, todos tenemos una visión de las cosas y nuestro cerebro, cuando se aproxima ante cualquier estímulo, ve algo. En este caso, todos vemos algo
según lo vemos. Y unos veréis un jarrón, pero otros veis dos caras. Y si os lo comentáis, no todo el mundo lo primero que ve es una imagen, sino que podéis ver el fondo o la forma. Y eso nos da pie a dos caras o un jarrón. Pero una vez que habéis visto las dos cosas, ya no podéis engañar a vuestro cerebro, ya va a haber dos cosas, porque están ahí las dos cosas. En este caso, este es también muy antiguo, supongo que todos lo habéis vivido ya. Unos veis una persona mayor primero o veis una mujer joven. Y hay quien ve una pero no ve la otra. Pero una vez que veis las dos, ya sabéis que están las dos y ya sabéis que están las dos. Pero solo hay una imagen. Pero en esa imagen podéis ver varias figuras. Lo veis todos, ¿verdad? Veis ya la mujer mayor y la joven. Pues eso es de lo que se trata, de que seamos capaces de ver que la educación, la enseñanza, es algo así. Dentro de una misma imagen hay muchos elementos, hay muchas imágenes, hay muchos alumnos y cada uno tiene su manera, es singular en sus preferencias, en sus motivaciones. Bueno, pues de lo que se trata es que seamos capaces de ver la complejidad. Con frecuencia como que nos quedamos, se trabaja como con una primera imagen como si solo hubiera una realidad, un alumno medio o un currículum, y realmente lo que estamos trabajando es con muchos elementos dentro de la misma imagen. Y cada uno de esos elementos a su vez tiene sus singularidades y variabilidad. Hay preferencias, Ayer me reía porque a la hora del café esto se ve muy fácilmente. En algo tan sencillo como cuando tomamos café, si hay 8 personas va a haber una variabilidad de 8. Porque está el que quiere el café solo, el que lo quiere descafeinado, descafeinado de máquina, descafeinado de sobre, con leche, corto de café, nube, y los que quieren infusiones. Eso se parece a la variabilidad que tenemos en clase. Es una variabilidad no ilimitada, es una variabilidad limitada, pero hace que en cada momento es un entorno complejo y hay diferentes preferencias, capacidades, potencial, etc. Y lo que vamos a intentar hoy es aceptar que desde esa diversidad y desde esa riqueza tenemos que hacer nuestra planificación de la educación. Porque en contra de lo que se ha venido haciendo muchas veces, como que la educación, hacíamos una planificación para los alumnos normales o para el alumno medio o para el alumno tipo, que es el que no existe. En contra de eso, lo que tenemos que aceptar es que lo que hay de normal o la norma dentro de las aulas es que haya diversidad. Diversidad de necesidades, diversidad de intereses, diversidad de preferencias, diversidad de capacidades, y eso sí que es una norma. ¿Qué ocurre cuando planteamos nuestra planificación para un alumno medio y no tenemos en cuenta a los demás? Que continuamente hay que hacer una planificación que la tenemos que estar adaptando y haciendo planificaciones paralelas para todos aquellos que han quedado excluidos porque no estaban en esa norma. En el caso de la arquitectura se ve muy bien, quizá más claramente que lo vemos en las clases. La persona que va en la silla de ruedas se encuentra con una barrera ante las escaleras, pero el problema no necesariamente es esa persona por la silla de ruedas, es que al plantear el diseño arquitectónico solo se ha pensado en quien puede ir andando, pero no ha pensado en quien puede ir en silla de ruedas. Esto lleva a cuando por norma se tienen que hacer accesibles los espacios a buscar soluciones que muchas veces, además de suponer un esfuerzo, son poco realistas. Pues si os fijáis aquí, claro, si tú vas en una silla de ruedas, lo siguiente es que, claro, las soluciones que se buscan a veces no son muy adecuadas, porque son intentar resolver situaciones que de partida se hicieron sin pensar en esa diversidad, y si os fijáis, esta es como subir las pirámides de Tikal, o sea, parece casi, si os imagináis en una silla de ruedas, es imposible. Y esto son fotos sacadas de internet, o esta rampa, claro, esto es un peligro. Bien, pues algo así nos ocurre con
con el currículum. Entonces, en Estados Unidos, en los años 80, Ron Mace, que es un arquitecto que él utilizaba, tenía que desplazarse en silla de ruedas, crea este concepto, el diseño universal. Es decir, que a la hora de hacer los diseños, los planteamientos, no se tuviera en cuenta solo al usuario tipo o al usuario medio, sino que había que tener en cuenta la diversidad de posibles usuarios, que son sistemáticamente los que lo van a utilizar. Ya os digo, una variabilidad grande, pero no toda. De tal manera que si teníamos en cuenta en el diseño a estas personas que digamos que serían las minorías que no se tienen en cuenta cuando se hace el diseño, si se tienen en cuenta y se incorporan, todo el mundo lo puede utilizar. Y ese es el concepto del diseño universal, pensar en los diferentes usuarios al hacer el diseño. Esta propuesta del diseño universal, a través de la arquitectura, ha llegado a la normativa y hoy en día para todos es familiar ver que por norma los edificios tienen que pensar en los diferentes usuarios y eso nos permite utilizarlo a todos. Veamos algunos ejemplos. Las rampas, los desmontes en las esquinas o las rampas, las escaleras, no las usan solo las personas que necesitan utilizar silla de ruedas, sino que el hecho de que está dentro de la sociedad ya son muchas las personas que utilizan uno u otro sistema en función de sus intereses, de sus necesidades, pero nos benefician a todos. Ese es el concepto del diseño universal. Es decir, que al haberse hecho pensando en la variedad de los usuarios, nos beneficia a toda la sociedad. Es el caso, ya os digo, de los desmontes en las esquinas o espacios que, como no hay una solución que sirva generalmente para todos, se utiliza sistemas o enfoques flexibles y combinamos ascensor con escaleras mecánicas, con rampa, con escaleras físicas y con ascensores. Es decir, que haya diferentes opciones para utilizar ese espacio. No haya una única forma que deja fuera a muchos. Hoy lo comentábamos que aquí en este espacio hay unas escaleras de acceso por la parte de atrás que son muy accesibles, que son como esto, combinan la rampa con las escaleras, pero no están apenas señalizadas, con lo cual tienes la posibilidad de caerte. Pero el espacio ya combina, los diseños cuando se tienen en cuenta desde el principio ya combinan estos distintos componentes y permiten que sean diseños más ricos y los podamos usar todos y no haya que estar haciendo múltiples adaptaciones continuamente. Es decir, las claves del diseño universal serían: no hay un usuario tipo, sino múltiples usuarios y múltiples situaciones. Unos días, si tenéis prisa, vais a subir corriendo por las escaleras, pero otro día, si vais cargados, vais a coger el ascensor, o si vais con el carrito, vais a usar la rampa. Es decir, no existe esa rigidez. Hay que partir de la diversidad desde el comienzo y mejorar las opciones así para todos los posibles usuarios. Esto lo tenemos ya incorporado en la vida cotidiana, por ejemplo, con ciertas tecnologías. Es el caso de los subtítulos. Los subtítulos que aparecen en la televisión antes aparecían, ¿os acordáis unos programas que decían subtitulados para sordos? ¿Qué ha ocurrido? Que cuando esto por norma todos los televisores tienen que llevar la posibilidad de poner los subtítulos, ahora lo utilizamos todos. Unas veces porque quieres aprender idiomas, otro porque estás viendo una película en versión original y quieres ver los subtítulos, otras veces porque estás en la habitación y tienes un bebé y tiene que seguir durmiendo, pero tú quieres seguir escuchando las noticias. O en el teléfono móvil, por ejemplo, no sé si sabéis el sistema de predicción de palabras, ¿no? Sabéis que nace también como una tecnología para las personas con discapacidad. Surge para que las personas con problemas motóricos puedan acceder al ordenador y puedan utilizar, en lugar de poder utilizar el teclado, utilizan un teclado virtual. Claro, para que no tengan que teclear letra a letra cada palabra,
claro, esternocleidomastoideo, letra a letra, es muy largo, pero les iba ofreciendo, por un sistema de barrido, letras y según se iban componiendo la raíz de la palabra, les iba ofreciendo palabras completas, de tal manera que una vez que tenían un repertorio, elegían la palabra y era mucho más eficaz el sistema. ¿Qué ha ocurrido? Que ese sistema, al haberse incorporado la tecnología, ha mejorado y es más accesible, se ha incorporado al teléfono y ahora lo podemos utilizar todos. Y algunos pues, se ven en problemas porque la anticipación de palabras pone frases o palabras que no eran las que queríamos poner. Pero es una tecnología que ahora la tenemos al servicio de todos. Y no empieza porque era para todos, sino al revés. Como se piensa en todos, nos beneficiamos todos para distintos usos. Otro ejemplo es, que también está muy de moda, es que ahora la tecnología de reconocimiento de voz y conversión texto-voz y voz-texto fue una tecnología que apareció en los sistemas informáticos para responder a problemas motóricos, como Hopkins, por ejemplo, que lo utilizaba para tener una voz y para activar. Esta tecnología antes era carísima y recordáis que tenía esos sonidos robóticos, que cuando se oían las palabras era como un robot. Pero ahora podemos decir Siri y Siri nos busca un teléfono, Siri llámame a tal restaurante o Siri llama a mamá, porque la tecnología lo que ha hecho es, al pensarse en todos los usuarios, esa tecnología empieza a mejorar porque ya no es tan cara, porque piensa en todos los usuarios y mejora. Y ahora podemos dictar a nuestro ordenador y nos escribe, o al teléfono y nos escribe los mensajes porque reconoce la voz, o podemos a cualquier documento decirle que nos lo lea. O sea que son tecnologías que nacen para un grupo específico, para una adaptación, pero el diseño universal lleva a incorporarlos al uso general y cuando están en el uso general nos beneficiamos todos. Bien, pues este modelo se plantea también para la educación. El hecho de tener una educación inclusiva se supone que pensamos en todos los estudiantes. Y pensamos en todos los estudiantes, pero ¿cómo hacerlo de verdad? ¿Cómo hacerlo real? Un grupo de científicos de Estados Unidos se dan cuenta, trabajando en un hospital infantil de Boston, que trabajaban continuamente haciendo adaptaciones a los niños que tenían necesidades especiales y que estaban en las aulas regulares. Entonces decían, pero esto es tener un sistema paralelo dentro del sistema regular. No estamos haciendo inclusión de verdad, porque lo que estamos haciendo es nosotros hacemos un currículum para los niños que están dentro de las aulas, pero es casi como tenerlos en otra aula, porque ellos siempre tenían que funcionar después. Porque se daban cuenta que en la cultura escolar principalmente se funcionaba con el libro de texto. Muchos alumnos no pueden seguir los libros de texto, bien porque tengan dificultades en la lectura o bien porque tienen dificultad para trabajar con los materiales impresos. Y eso supone estar haciendo adaptaciones paralelas. Los materiales, pues eso, no son accesibles, pueden no ser accesibles para todos los alumnos, unas veces por las lenguas, otras veces por la accesibilidad a los formatos. Y luego el diseño, que tradicionalmente lo hacíamos pensando en el grupo normal o en el grupo mayoritario y excluíamos de nuestro diseño a los alumnos que no estaban en esa media. ¿Qué ocurre? Que entonces tenemos que estar trabajando haciendo adaptaciones permanentemente para que puedan participar dentro del diseño. Y luego un elemento, un componente que hoy en día en la sociedad digital es inexcusable y es que necesitamos multialfabetizar a nuestros alumnos. Ya antes uno estaba alfabetizado si sabía leer y escribir. Hoy en día en la sociedad digital necesitas conocer muchos más códigos, necesitas conocer muchos más lenguajes y muchas más herramientas, necesitas lo digital. Estamos en la sociedad digital y nuestros estudiantes ya tenemos que prepararles para esta sociedad digital y eso exige trabajar con múltiples formatos y alfabetizarles en múltiples formatos. Digamos que este para mí es un modelo o es una metáfora de cómo hemos entendido muchas veces la educación, como un trazado, como una línea común en la que tendrían que estar todos los estudiantes. Pero al haber una línea y mucha variedad,
No todo el mundo tiene cabida ni tiene que hacer ese recorrido. Quizá en el sistema, algunas veces hemos entendido con la diversidad que los alumnos pueden ser diferentes, pero luego tratamos de que vayan todos por el mismo camino y que sigan el mismo camino. Y eso no es posible porque nuestros alumnos siguen teniendo una gran diversidad. Tratamos de homogeneizarles, pueden venir con distintas necesidades, pero les forzar a hacer un camino paralelo al camino principal. El reto que planteo desde la diversidad sería aceptar que nuestros estudiantes pueden venir, son diferentes, tienen distintos bagajes, distintas necesidades, y que los recorridos dentro de la enseñanza pueden ser también variados. Hay una serie para llegar a ciertas estaciones se pueden hacer varios recorridos. Y eso sería un poco una metáfora de la diversidad, que en nuestros entornos no haya una línea única y luego muchos elementos que vamos añadiendo, líneas paralelas, sino utilizar la metáfora del diseño en red para que haya diferentes caminos para ir llegando a las metas que tienen que ir consiguiendo nuestros estudiantes y dar respuesta. Esto sería una manera de entender la diversidad, con caminos flexibles. No va a haber una solución para todos, no va a haber un diseño que sirva a todos, no hay una respuesta única, sino que la respuesta está en la flexibilidad y en la diversidad. Y ese es el reto de la actividad de hoy, un poco hacer un pequeño cambio en la mirada y conectar muchos elementos de los que ya estáis haciendo y tenerlos organizados dentro de un marco que permita utilizarlo de manera organizada. Es decir, mejorar la calidad de la enseñanza a través de darles oportunidades a todos los estudiantes. Especialmente que en nuestro aula entendamos que están todos los estudiantes, que nosotros no podemos cambiar los estudiantes que tenemos en el aula, pero tenemos el currículum que sí que podemos diseñarlo para que responda de manera flexible a todos los estudiantes. Y que esto es a través de los objetivos, la evaluación, las actividades que desarrollamos, los recursos que utilizamos que dan oportunidades a todos nuestros estudiantes. Este sería el grupo de científicos que crean en los años 80, crean el Centro para las Tecnologías Aplicadas, y que os comentaba que ellos eran un equipo interdisciplinar donde Anne Meyer es psicóloga, David Rose es neurólogo, Grace Mio es pedagoga y Skip Stahl es el experto en tecnologías. Entonces, ellos se dan cuenta que no pueden estar haciendo adaptaciones curriculares cada semana para los alumnos porque siempre llegaban tarde. Decían, es que esto no tiene sentido, que estemos haciendo un currículum paralelo, y estos alumnos además siempre van a perder porque empieza el trabajo, hay que hacerles sus adaptaciones, ellos ya siempre van a llegar tarde. Entonces, ellos plantean tomar el modelo del diseño universal, ese concepto de diseñar pensando en todos los alumnos, es decir, tomar la referencia desde el nivel más bajo al más alto que pueda haber en el aula o con más capacidades, y si diseñamos pensando en todos, ya todos tienen cabida dentro de nuestro diseño. No porque haya una solución única que sea buena para todos, sino formas flexibles, metodologías que incorporan a todos los estudiantes y permiten un desarrollo pensando en esa diversidad, teniendo ese rango mucho más amplio de diversidad dentro del aula. Y para ello se basan en 4 componentes que tienen que ver con el perfil de los miembros de este equipo. Por una parte, los avances en la neurociencia que determinan, se consolidan ciertos conocimientos que existían sobre el aprendizaje, pero que los podemos ver plasmados a través del diagnóstico por imagen, se va conociendo más del funcionamiento del cerebro y eso qué implicaciones va a tener en la educación. En segundo lugar, las teorías del aprendizaje, todo lo que es las teorías constructivistas, Vygotsky, Brunner,
que aportan todo lo que es el andamiaje, la zona de desarrollo próximo, la interacción social, el lenguaje, las inteligencias múltiples de Gardner, que estos profesores, se me ha olvidado deciros, trabajan en Harvard. Gardner, por ejemplo, es profesor junto con Rose en cursos de Harvard, con lo cual hay una influencia, porque ellos se conocen tanto que se aportan el papel de las diferentes formas de aprendizaje y el papel de las distintas inteligencias en el aprendizaje, para entender cómo tenemos que hacer los planteamientos didácticos para responder a esa diversidad. Las tecnologías. Las tecnologías, ya cuando ellos empiezan a trabajar en los años 80, se dan cuenta de que son una fuente de oportunidades, que para muchos alumnos lo que permiten es el acceso a la educación a través de actividades que no podrían hacer de otra manera, pero además suponen una riqueza por los sistemas simbólicos que utilizan, porque claro, no es lo mismo leer una información o la información en texto que una representación multimedia donde se ve un proceso. Por ejemplo, o no es lo mismo escribir una redacción que hacer un material multimedia y presentarlo. Cada uno de estos elementos suponen oportunidades de aprendizaje y multialfabetización. Y el cuarto componente, que es muy rico dentro de este modelo, es que a diferencia de la tradición europea, que normalmente funcionamos en pedagogía, hacemos la teoría y luego queremos que llegue a la práctica, la tradición anglosajona es que primero está la práctica y de la práctica construyen la teoría. Es decir, rescatan, identifican las buenas prácticas que se derivan de investigaciones y se derivan de la propia práctica de los docentes, que identifican qué es lo que funciona para fomentar o promover un aprendizaje, qué hay que hacer para que los alumnos trabajen, pues imaginaos, el proceso de resolución de problemas. Pues todas esas prácticas son capaces de construir sobre la práctica y crear conocimiento para compartir. Entonces, estos cuatro son, digamos, los núcleos científicos o los fundamentos científicos del diseño universal para el aprendizaje. Como una curiosidad, porque no puedo entrar en el tema de la neurociencia, primero que no es la mía, también voy a decir la verdad, yo estudio la neurociencia para entender cómo actuar en la práctica, pero yo no soy neurocientífica. Pero esta imagen me gustó mucho y la comparto con vosotros porque nos da una pista de lo que os estaba diciendo. No tiene el mismo efecto en el aprendizaje cualquier actividad. Entonces, por ejemplo, si os fijáis, estas serían imágenes tomadas por ordenador de qué actividad está haciendo el cerebro cuando hace distintas actividades. Y veis que, por una parte, lo que se ilumina significa dónde se está consumiendo glucosa y es donde está ocurriendo la actividad en el cerebro. Y veréis dos cosas, dos variables, que ocurren en distintas zonas del cerebro y que según la actividad que están desarrollando hay actividades que consumen más glucosa. ¿Eso qué significa? Que hay más actividad, es más profunda la actividad. Entonces, si os fijáis, cuando lees, siempre estás activando una zona del cerebro y veis que la actividad es menor. Cuando escuchas, se activa otra zona del cerebro. Es decir, que cuando vosotros me estáis escuchando a mí, no se está activando todo el cerebro, sino que estáis trabajando sobre las zonas donde están las redes neuronales de la percepción del sonido. Pero cuando estás, por ejemplo, cuando estás repitiendo algo, cuando estás recordando algo, activas otra zona diferente. Y fijaos, y esto es muy importante para nosotros como docentes, cuando alguien tiene que explicar y guiar a alguien, se requiere tal actividad cerebral porque necesitas buscar la información, organizarla, presentarla y estar atento a los efectos de esa información para ir regulando si explicas más, si explicas menos. ¿Esto tendrá algo que ver con la enseñanza por pares que hacemos con los alumnos? Claro.
de aquí sacaría así como una primera idea, y es que la importancia de la riqueza de actividades en nuestra práctica, para llegar a todos, para que el aprendizaje sea más profundo. Si solamente aprenden escuchando o solamente aprenden leyendo, digamos que no estamos trabajando muchas más áreas y en más profundidad el aprendizaje. Estamos dejando menos huella en el aprendizaje. Esta también es curiosa, también os la pongo porque, mirad, esto está sacado de internet y son los resultados de una investigación en la que hacen una prueba, someten a una serie de estudiantes a una prueba, después de llevar sentados 20 minutos, contestar a unas pruebas, a un test, después de llevar sentados 20 minutos, su cerebro hay poca actividad. Y en cambio, cuando les someten a esa misma actividad, después de ellos estar caminando, jugando, después de volver del recreo, su cerebro está mucho más activo. Moraleja, no podemos tener a los alumnos sentados por horas. ¿Por qué? Porque el cerebro, pasado un tiempo, y todos los adultos lo sabemos, nuestra atención decae. Necesitamos movernos, necesitamos comentar, necesitamos hacer algo, especialmente algo físico, que haga cambiarse de aula, incluso aunque solo sea cambiarse de aula, ya se está oxigenando el cerebro. Bien, pasado esto, lo que hacen este grupo de científicos, lo que identifican para su modelo son 3 grandes grupos de redes neuronales, que son las redes neuronales que están implicadas, si os fijáis, se corresponden un poco con los dibujos que hemos visto. Están las redes neuronales que tienen que ver con la percepción de la información. Hay otro grupo, y son todas las que las vamos a ver ahora y sobre lo que vamos a trabajar, y que dan pie a tener en cuenta, cuando hacemos nuestra planificación, elementos que tienen que ver con activar estas redes para que se perciba la información o se pueda percibir la información. Un segundo grupo son las redes que tienen que ver con la motivación y la implicación para el aprendizaje. Es lo afectivo del aprendizaje. Eso que siempre vamos dejando como bueno, que está ahí y que realmente se está demostrando que es el motor de la puesta en marcha del aprendizaje y que están ubicadas en otra zona del cerebro y que también hay que activar. Y el tercer grupo, que son las redes estratégicas, que son las que tienen que ver con la interacción de los estudiantes con la información y que hacen que se produzca el aprendizaje. Son las que tienen que ver con la regulación del aprendizaje, las funciones ejecutivas y con en qué situación ponemos a los estudiantes para que nos demuestren lo que han aprendido. No es lo mismo que bailen, que escriban sobre cómo es un baile. No es lo mismo que encesten canastas que nos digan cómo son las canastas. Entonces, aquí es fundamental porque esas son las redes donde realmente vamos a poner a los estudiantes en situación de construir el aprendizaje. Estas redes del aprendizaje determinarían 3 elementos. Cada una de estas redes lo tenéis en los modelos. Cada una de estas redes tiene que ver con un proceso de la enseñanza. Las redes afectivas tienen que ver con por qué se aprende. ¿Qué es lo que determina que los alumnos quieran aprender? Las redes de reconocimiento, qué se aprende, qué es el contenido de lo que tienen que aprender, y las redes estratégicas con el cómo se aprende. En los modelos del DUA iniciales, primero ponían las redes de reconocimiento, pero según los resultados del trabajo con los docentes, las investigaciones, lo que determina que se ponga en marcha el aprendizaje no es el contenido del aprendizaje, sino que es la motivación, el interés para aprender. Por ello, la primera de las redes que hay que activar serían las redes del aprendizaje, del porqué del aprendizaje, las redes afectivas, que tienen que ver, son unas redes absolutamente como muy transversales, afectan todo.
cuando te duele la muela, difícilmente te puedes olvidar de que te duele la muela y no te vas a poner a jugar al baloncesto, ni vas a ponerte a estudiar, porque lo afectivo está ahí y lo impregna todo. Y tiene que ver, y esto se conecta, y desde la práctica se está viendo, tiene que ver con que el aprendizaje se conecte con intereses, con preferencias, con las prioridades de cada uno. Lo que hace que tú quieras elegir, que te motive algo que te enganche con el aprendizaje. La disciplina, por supuesto, pero también el poder hacer las cosas y saber que ese aprendizaje tiene que ver contigo. Y tiene que ver también con tener cierta autonomía, ir ganando autonomía en lo que estás haciendo, con los climas de confianza dentro del aprendizaje, estar en entornos que generan tranquilidad, confianza para aprender, confianza para que si te equivocas es parte del proceso y no te va a venir una sanción, con el feedback tiene que ver con el saber lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, y con otro mecanismo muy importante que es la reflexión, el ser conscientes de lo que están aprendiendo, de lo que hay que aprender, etc. Activar, en primer lugar, entonces, una de las claves de la enseñanza para todos sería el activar las redes que tienen que ver con la motivación, las afectivas. El segundo grupo de redes que tenemos que intentar activar, o que es importantísimo activar, son las redes de reconocimiento, que son las redes que tienen que ver con que el alumno pueda percibir la información que queremos que aprenda, que esa información la pueda procesar porque resulte comprensible y una vez que la tiene, que la pueda integrar y conectar con los conocimientos previos, para que se integre de una manera significativa, porque si no, eso no se convierte en aprendizaje. Todo el día estamos sometidos a muchísimos estímulos, a muchísima información que no se convierte en aprendizaje. Simplemente lo escuchamos en ese momento, pero si además de escucharlo lo conectas con algo que tú sabes, ya lo empiezas a recordar. Y si lo organizas bien y lo archivas bien, lo puedes recuperar y utilizar de manera consciente para tareas, para aplicarlo en la vida cotidiana, para lo que sea. Y las redes estratégicas, que son las redes que tienen que regular el aprendizaje, que están desde escribir, tiene que ver con qué tipo de actividad hacemos y esa actividad que hacemos, qué huella va a dejar en el cerebro. Tiene que ver, activar utilizar distintos lenguajes, con distintas formas de expresar el aprendizaje, y una parte muy importante que es el gran reto, que es activar las funciones ejecutivas. Porque para aprender, las funciones ejecutivas son el cerebro del cerebro. Es lo que regula que dediques más tiempo, es lo que regula que mantengas un plan, reflexión sobre qué he hecho mal para evitarlo para la próxima vez, etc. Este sería el cuadro general sobre el que vamos a trabajar a continuación. Este es el conjunto. Lo que aporta el diseño universal no es el hecho de la información sobre las redes neurológicas, sino que seamos capaces de tener una visión de la enseñanza del conjunto y seamos capaces de conectar los distintos elementos, la parte informativa, la parte ejecutiva, la parte afectiva, y así hacer que la enseñanza dé oportunidades de aprender a todos, desde la flexibilidad y desde la riqueza de experiencias. Entonces, no basta con hacer, esto es como tener un coche, no basta ni con que tengas un Maserati en la puerta y aunque tengas la llave, si no tienes gasolina, no se pone en marcha. O si no tienes el motor que lo pone en marcha, tampoco sirve. Es decir, en el aprendizaje tenemos que tener esta visión del conjunto y tenemos que trabajar sobre todos estos elementos. Y como cuando aprendimos a conducir, al principio tienes muchos elementos que tener en cuenta y luego lo que vas haciendo es que los integras. No es que porque ya te lo sabes dejas de utilizar las marchas, no, lo que pasa es que las utilizas de manera ágil. Y entonces lo que vamos a trabajar a continuación es
estrategias que cada uno de estos principios que forman el modelo, que serían, en primer lugar, para activar activar las redes afectivas, el principio proporcionar múltiples formas de implicación, que lo vemos en primer lugar. Para activar las redes de reconocimiento, proporcionar múltiples formas de presentar la información para que pueda ser captada. Y, en tercer lugar, para activar las redes estratégicas, proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Este es el modelo sobre el que ahora vamos a trabajar. Este es el modelo que propone el diseño universal y a continuación pues vamos a trabajar sobre ello. ¿Estamos en tiempo? ¿Terminamos aquí esta primera parte? Bueno, pues a continuación, como os han contado, vamos a ir trabajando desde presentando cuáles serían las estrategias que caracterizan cada uno de estos elementos y cada uno de estos principios que, si os fijáis en los documentos, utilizamos a veces el código de color para que puedan seguirse con orden. Entonces, a partir de ahora, vamos a trabajar de una manera un poco más dinámica. Tenéis unas hojas en las que hay que ir. Yo voy a ir presentando cada uno de estos principios y lo que vamos a trabajar es vamos a aprender de las cosas que se hacen bien y vamos a tratar de que identifiquéis elementos que ya están en vuestra práctica relacionados con esto que vamos a ir explicando. O si veis que no están en la práctica pero queréis tomar nota de un elemento que dicen, pues esto me vendría de perlas porque esto lo podría hacer yo en mi aula y así eliminaría alguna barrera o trabajaría mejor con mis estudiantes. Entonces, por eso es este documento, para que ya podáis ir tomando. Yo voy a ir hablando y luego haré una pausa antes de pasar al siguiente principio para que podáis recapitular o terminar de anotar cosas, ¿de acuerdo? Y luego entonces ya luego con esos documentos trabajaremos en la fase de grupos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar por el primer principio, por el principio de las redes afectivas, proporcionar múltiples formas de implicación. Este, que es el primer principio, en los modelos anteriores, ya os digo, venía en tercer lugar y siempre en esta especie de trilogía que hemos tenido, trilogía pedagógica de lo cognoscitivo, los procedimientos y lo afectivo, siempre solíamos decir lo afectivo al final. Pues este es uno de los primeros cambios que vamos a intentar hacer y es que vamos a empezar en planificar pensando en la implicación, en despertar el interés o la posibilidad de la implicación en el aprendizaje. En el modelo del DUA, este principio lleva aparejado, o cada uno de los principios llevan aparejadas 3 pautas. Y dentro de esas pautas, en el diseño completo que tenéis, en este modelo completo, dentro de las pautas vienen 3 o 4 recomendaciones para la práctica que se llaman puntos de verificación, que serían como claves para la práctica mucho más específicas. Entonces, las pautas que acompañan al principio proporcionar múltiples formas de implicación, por una parte sería proporcionar opciones para captar el interés. Proporcionar opciones porque una vez que has captado el interés, para mantener y persistir en el aprendizaje, que sabéis que es uno de nuestros retos, porque de momento parece que qué ilusión, pero luego el interés, hay que saber mantener el interés y la persistencia. Eso que a veces se asocia a lo del esfuerzo, porque según hay momentos de dificultad, pues ser capaces de tener estrategias para persistir y finalmente proporcionar opciones para la autorregulación. Es como un nivel más de control metacognitivo de situaciones de conflicto, de situaciones de estrés, de ser capaces de trabajar lo más interno del aprendizaje. Pues vamos a verlo. Este es el modelo completo y veis, aquí están el principio, el modelo, este digamos que es el modelo completo.
Y veis que está el principio, cada uno de los principios, y dentro de ese principio pautas, y dentro de esas pautas claves para llevarlo a la práctica. Ese es el modelo y la sistemática que utiliza el modelo. Y el objetivo no es en sí mismo que se motiven, sino dentro de la parte afectiva, el objetivo es que nuestros alumnos tengan capacidad de no depender solo de elementos externos para la motivación, sino que ellos mismos tienen dominio y capacidad para mantener la motivación y la regulación en el aprendizaje. Entonces hay, luego al final os lo explicaré, como una tendencia a depender de elementos externos, a trabajar la parte de elaborar estrategias para el aprendizaje, y luego los 3 niveles de abajo, que son como de carácter más interno, es más de dominio metacognitivo para el aprendizaje, pero que hay que ir trabajando a lo largo de todo el proceso. Proporcionar múltiples formas de implicación. Tiene que ver con captar el interés, tiene que ver con vincularnos con el aprendizaje, entender, identificar que hay algo que me motiva en este aprendizaje o hay algo que me aporta este aprendizaje. Y tiene que ver, en lo que se ha identificado en la práctica, sobre todo, es que si hay algo que determina la motivación, tiene que ver con poder elegir algo, poder elegir de qué manera lo quiero hacer o cómo lo puedo hacer, que haya cierta flexibilidad para hacer la tarea, que pueda elegir si lo quiero hacer de color rojo, verde o amarillo, en formato papel, goma eva, o lo puedo hacer oralmente. Y tiene que ver con la relevancia también de las tareas, hacer tareas que tienen alguna significación para los propios estudiantes, pues porque lo van a ver, por ejemplo, hacer un vídeo, pues ya puede ser motivador, porque es una tecnología y puede ser motivador. Pero si además ese vídeo sirve para algo, para alguien, o lo va a ver la familia en Navidad, ¿quién no ha visto que eso les motiva mucho más? Se implican mucho más para el aprendizaje. Es decir, que la tarea tenga algún tipo de relevancia, aunque solo sea el que si consigues 10, al final te van a dar, vas a terminar una maqueta o lo vas a poder compartir. El clima de confianza para aprender es otro de las claves que determinan la motivación y la implicación para el aprendizaje. Aquí el otro día vi una película que os recomiendo, ayer lo hablaba con algún compañero, que se llama El buen maestro, es una película francesa, y ahí escuché algo muy interesante que yo no lo había escuchado en mi vida, y era un experimento que se hicieron con los lucios, y en la película lo mencionan, y luego he leído que era verdad, que se habían hecho experimentos con los lucios, que parece ser, unos peces muy voraces, pero que sometidos a un experimento, ven que ponen a un lado de una gran pecera, un lucio, y al otro lado los peces que serían su alimento, pececitos pequeños. Y entre medias ponen un cristal. El lucio intenta comerse los pescados y tras darse muchos golpes, deja de intentarlo. Él intenta comer. Cuando le quitan el cristal, ya no quiere comerse a los peces tampoco. Ha perdido el interés por los peces porque cree que es una experiencia negativa. O sea, no puede reflexionar sobre ello. Para ellos ya eso significaría tratar de ir a por ellos, es una experiencia negativa. Llegando al punto hasta que se llegan a morir porque ya no intentan comerse a los pececitos. ¿Qué ocurre esto en educación? A mí eso me hizo que pensar. Dije, claro, tenemos que crear climas donde los alumnos no sientan que intentar aprender a hacer las cosas mal tiene unas consecuencias negativas. Tiene que haber un clima donde intentar aprender sea parte del proceso. Y van a encontrar apoyo y van a encontrar un feedback que les ayude a mejorar. Pero sobre todo que el error también es parte del aprendizaje. Eso tiene que ver con crear climas de confianza para aprender. Nuestros estudiantes tienen que tener oportunidades de aprender
y oportunidades de tener éxito. Si sistemáticamente el aprendizaje es que cuando yo intento hacer esto me sale mal y es un fracaso permanente, yo no voy a volverlo a intentar. ¿Qué ocurre cuando solo ponemos un tipo de actividades para hacer y ciertos alumnos ante esas actividades fracasan sistemáticamente? Pues que podría ocurrirles algo parecido a lo de los lucios, que su capacidad para seguir intentándolo decrece. Y eso lo podemos mejorar creando un clima de confianza y oportunidades de éxito a través de diferentes tipos de aprendizaje. Nosotros estamos todos aquí porque todos hemos tenido éxito en 2 materias, leer y escribir. Y todos teníamos que tener una cierta buena memoria, si no, no estaríamos aquí. Porque nos dedicamos y hacemos nuestro camino en las cosas que vamos teniendo, somos capaces de resolver o estamos teniendo éxito. No trabajamos nuestra vida en base a nuestros fracasos, no decimos, como esto se me da mal es lo que voy a hacer y voy a marcar mi vida en lo que no sé hacer. Yo, por ejemplo, soy muy mala dibujando y supongo que cuando empecé a dibujar lo hacía tan mal que nunca llegué a mejorar. Si yo tuviera que ganarme la vida dibujando, sería, bueno, no podría. Entonces, eso es un mensaje a cómo tienen que ser los contextos de enseñanza. Tiene que haber oportunidad de éxito, tienen que aprender a un nivel o a otro. ¿Qué es lo que dicen los docentes que funciona? Bueno, pues para tener un clima de confianza funciona, veis ahí que hay para cada una de las pautas una serie de sugerencias. Por ejemplo, funciona la organización y la rutina, que haya claves de cómo funciona la clase, que la clase sea de alguna manera, hay rutinas, haya ciertos aspectos que sean predecibles y eso les permita saber estar confiados y tener cierta autonomía. Por otra parte, proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Si os fijáis, esta es la segunda de las pautas. Aquí, ¿qué sería importante? ¿Cuáles son las claves en lo que dice la práctica y que nos dice la práctica que hay que tener en cuenta? Pues lo que os decía antes de la relevancia de las actividades. Tratar de que haya actividades que los alumnos entiendan que son relevantes, porque porque salen a la sociedad, porque hacen actividades que trabajan dentro del colegio, pero que sean relevantes. El segundo elemento que contribuye a mantener el esfuerzo y la persistencia es la comunidad. Yo a mis estudiantes les digo que a veces vienen a clase no porque vayan a aprender, vienen a clase porque vienen a ver a sus amigos, que no me engañen. Pues algo les ocurre a nuestros alumnos, que la comunidad se hace no porque estén sentados en la misma clase, sino porque hacen cosas juntos. Implicarles en trabajos de grupo, en trabajos de equipo, y ya veremos la importancia de aprender a trabajar en equipo, pero tener ese sentimiento de comunidad. Y si hay algo que todas las investigaciones dicen que es importante y que tiene efecto positivo, es el feedback. El feedback ayuda a mantener la persistencia, ayuda a tener éxito y le da sentido al aprendizaje. El feedback es un componente del aprendizaje. Nuestros estudiantes cuando van a... Estos serían algunos ejemplos visuales de maestros que tienen cosas, pues por ejemplo, la relevancia, el tener la posibilidad de ver los libros que van eligiendo, un organizador gráfico para que entiendan, ellos hagan un proceso de por qué es importante lo que están haciendo. Establecer una meta, por ejemplo, sacar buenas notas, cómo lo puedo lograr, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que esforzar, etc. ¿Por qué es importante? Porque si no me castigarían mucho tiempo. Sin ver la tele y sin ver la tele y sin el ordenador. ¿Cómo sé si he logrado la meta? Pues viendo las notas y, por ejemplo, ¿y qué haré después de lograr la meta? Pues seguir intentándolo o seguir haciéndolo de esta manera. ¿Y cuál es el plazo para hacerlo? Pues 3 meses. Esto es un proceso para hacer relevantes las metas. Claro, pues según qué, pues esto, pero en esta clase esta maestra entendió que necesitaba que los alumnos fueran conscientes de por qué era importante lo que tenían que hacer. El trabajo en equipo. No basta ponerles en equipo.
en grupo, sino que hay que enseñarles, distribuir tareas, establecer formas de trabajar como equipo. Tienen distintos roles, se va rotando por los roles, se va poniendo, pero es importante el trabajo en equipo para crear comunidad. Y el feedback orientado al proceso, como os decía, todas las investigaciones, hay muy pocas cosas que en educación todas las investigaciones digan, es bueno. Pues si hay algo que coincide en todas las investigaciones en que tiene un efecto positivo en el aprendizaje, es el feedback orientado al proceso. Es decir, informar a los alumnos de lo que han hecho bien o lo que no han hecho bien, darles algún tipo de refuerzo emocional, de pues estás avanzando, qué bien que lo has conseguido, y luego explicar qué es lo que tienen que mejorar o qué es lo que podrían hacer para mejorar, sea por escrito o sea verbalmente, pero el feedback es un componente fundamental en el aprendizaje y le damos muy poca importancia. Y finalmente, el tercer grupo de pautas que tienen que ver con la parte más interna de la regulación del aprendizaje y que tiene que ver con proporcionar, entrenar desde pequeños, o sea, desde siempre en el sistema, en la autorregulación. Y esta autorregulación tiene que ver con la reflexión, ser capaces de trabajar la reflexión, bien sea, ahora vemos de distintas maneras, pero que la reflexión sea un proceso presente cada semana, al final de cada trabajo. Con generar también tiene que ver con tener expectativas, o sea, de lo que vas, puedo hacerlo si me esfuerzo, ¿cómo lo puedo hacer? Tiene también que ver con tener estrategias, no basta con tener ideas, sino, ¿y eso cómo se hace? Y los adultos a veces sabemos hacer cosas, pero no enseñamos, esas estrategias son como invisibles y hay que trabajar cuáles son esas estrategias para la autorregulación, para la resolución de conflictos, ante el estrés. Yo me fijaba, por ejemplo, un ejemplo, cuando yo estoy haciendo un trocito del Camino de Santiago. Bueno, pues cuando había que acometer un puerto, cada uno lo hace de una manera. Uno se pone música, otros miran hacia arriba, otros... Yo tengo que mirarme los pies, porque si yo veo dónde tengo que ir, digo, cambio de ruta. Entonces, ¿qué hago? Yo no puedo mirar hacia arriba, yo voy andando, me voy contando cosas, me pongo música, pero si yo veo dónde tengo que ir, no. Pues compartir esas estrategias es una manera de aprender, porque uno se cree que lo haces de cualquier manera. No, yo ante un trabajo pues tengo que ponerme tiempos, digo, yo trabajo 3 horas, pero después de 3 horas tengo que hacer no sé qué. Y entonces compartir estrategias para el estrés, para la ansiedad, para permanecer en una tarea, etc. Y finalmente, la autoevaluación. Desde infantil, desde primaria, se puede trabajar la autoevaluación para trabajar esa conciencia. ¿Veis? Pues, por ejemplo, hay muchos colegios que ahora tienen una clase, yo leía de mis alumnos de prácticas, que ahora les estoy evaluando las memorias, uno de los maestros hacía, al volver de recreo, les hace 5 minutos de relajación, una especie de mindfulness o reflexión, y les habla, les comenta cosas y les enseña a reflexionar. Reflexionar no es quedarte sentado callado, eso es callarse. Reflexionar es trabajar el pensamiento y ahora lo que vamos a hacer, hemos terminado el recreo, vamos a valorar lo que hemos hecho esta semana, etc. También el enseñarles a que para llegar a una meta, una estrategia es ver cuáles son las fases que tienen que ir haciendo, porque si no muchas metas son inabarcables, como para mí era aquel puerto, pues tener estrategias para ello y promover expectativas. Muchos centros están trabajando la resolución de conflictos, habéis visto esa especie de semáforo para la ira, cómo me siento, cuáles son mis emociones, cómo puedo trabajar esas emociones, con estrategias. No solo decirles eso no se hace, sino cuando te sientas así, reconoce cuando te está pasando eso, es así y así lo puedes controlar. Y este es un ejemplo.
primero paro, respiro, pienso cómo me siento y entonces actúo. Bueno, pues desde estas sencillas a otras estrategias que tendréis vosotros, que estaréis anotando, más complejas. O las autoevaluaciones de cómo me he portado, cómo he estado, cómo me he sentido en cada una de las clases, lo que más me ha gustado, pero que a lo que contribuyen es a que los alumnos tengan un papel activo y sean conscientes en los procesos de la enseñanza, que no sea llego aquí a ver qué se le ocurre al profe y cuando termine yo me voy al recreo, que es lo que quiero hacer. O sea, es trabajar sistemáticamente con estrategias de modelo. Esto va modelando a nuestros estudiantes y se puede hacer tanto, los hay así como los hay online o trabajos a través de las plataformas para ir guardando los recorridos que hacen y les permita tener luego visiones de su evolución, lo que ya están consiguiendo y ayudarles a trabajar sobre lo que todavía necesiten trabajar. Bien, pues yo hasta aquí he pasado, ya vuestro cerebro está azul, verde, y ahora necesitamos que se ponga otra vez rojo. Y para eso pues vamos a tener 5 minutitos en la que anotéis lo que vosotros ya hacéis dentro de esta hoja que tenéis así, para luego, que es la que vais a compartir en la puesta en común, en el trabajo de grupo, pues cada uno de vosotros en esta hoja anotad en alguno de estos aspectos vuestras prácticas para que las compartáis luego dentro de los grupos. O si tenéis luego ya alguna duda o queréis que luego insistamos sobre algo, pues que lo anotéis. De lo que se trata que anotéis, evidentemente no tenemos tiempo para que anotéis todo, pero si vosotros ya de esto que hemos comentado, para activar las redes afectivas y proporcionar múltiples formas de implicación, tenéis ya alguna práctica que en este tiempo habéis identificado, anotadla en el apartado que consideréis que hace referencia y porque es lo que vais a llevar luego al trabajo de grupo y vais a compartir. ¿Alguna duda? Lo digo para si tenéis, lo he explicado. ¿Habéis podido apuntar algo? Mira que luego en el trabajo de grupo cada uno tiene que contar alguna de sus buenas experiencias y buenas prácticas, porque como os decía al principio, el diseño universal no es un invento de unos señores que dicen, pues vamos a hacer las cosas así, sino que sistemáticamente lo que hacen es escuchar lo que se hace en la práctica y hay muchos libros en la cultura anglosajona de qué funciona en educación. Nosotros tenemos menos tradición, pero el qué funciona es qué te funciona a ti, qué te funciona a ti, y cómo escuchándonos unos a otros aprendemos y decimos, ay, pues eso que estás haciendo tú lo podría hacer yo en mi aula o lo podría hacer yo en mi centro. Y por eso es muy importante que en esos 5 minutos no podéis rellenarlo todo, pero sí compartir de esta fase de la motivación qué estrategias ya habéis llevado a la práctica que os están funcionando para la autorregulación, para la resolución de conflictos, para promover el feedback o para promover la comunidad. Bien, pues ahora vamos a tratar de hacer lo mismo, con la misma dinámica, para cómo activar las redes de reconocimiento, es decir, las redes que tienen que ver con la percepción de la información. El principio del DUA, para que lo tengamos en cuenta, sería proporcionar múltiples formas de presentar la información. Para ello, habría como 3 pautas, no como 3 pautas, hay 3 pautas propuestas por el modelo y esas pautas vuelven a ser como en el caso, en todos los modelos, primero hace referencia a elementos más externos, el segundo nivel tiene que ver con la elaboración y el tercero tiene que ver ya con la metacognición, los procesos internos del procesado de la información. Entonces, la primera pauta es proporcionar proporcionar opciones para la percepción, ahora vamos a ver su importancia, proporcionar opciones para el lenguaje, las expresiones, las matemáticas o los símbolos, y en tercer lugar, opciones para la comprensión. Ahí ya estará, digamos, estamos dentro de la mente. ¿Por qué es importante proporcionar múltiples formas para presentar la información,
porque tenemos que activar las redes del reconocimiento de la información. Es decir, tenemos que captar la atención, activar que el cerebro capte la información, con esa información le sea comprensible. Tiene que ser algo que se entienda, y si no, tenemos que trabajar que se construya ese concepto, trabajar los conceptos para que finalmente se pueda integrar. Y para ello lo importante es que la información, sea como sea, llegue al cerebro. Sabemos todos por los estudios de la neurociencia que hay distintas vías para que llegue la información al cerebro y que cada uno tenemos preferencias o tenemos más facilidad para que nos llegue la información por unas vías y por otras. Y también sabemos que la combinación de vías lo que hacen es una mejor captación de la información. Por eso lo audiovisual, que estás activando lo visual con lo auditivo, pero también puede ser lo kinestésico, o sea, a través de percepción táctil, etc. Esto tendrá que ver con utilizar diferentes formas de presentar la información. La información la podemos presentar en texto, lo podemos presentar en papel, lo podemos en texto digital, podemos presentar la información en audiovisuales, infografías, páginas web. Lo importante es que haya distintas formas de presentar la información para que todos nuestros alumnos puedan acceder a ella, que accedan por leyéndolo tranquilamente, que lo lean en texto fácil, que lo lean en la pantalla del ordenador, que al ser de formato digital tiene la posibilidad de ampliar el tamaño, de cambiar el tipo de letra, de poner otro contraste, de que tenga un narrador si tienen dificultades lectoras para que lo escuchen a la vez que lo están leyendo, pero que la información llegue al cerebro, porque lo que no llegue al cerebro no lo vamos a aprender. Esa es una regla de oro. Entonces, por eso es importante que en nuestras aulas tengamos la información, cuando planeemos cualquier actividad, seamos conscientes de que esa información puede estar en distintos formatos. El formato digital aporta una flexibilidad que no la tiene el papel. Entonces, cuando tenemos diversidad de alumnos, pues por ejemplo, la posibilidad de tener el texto escuchado y leído para alumnos que están aprendiendo el lenguaje o tienen dificultades con la lectura, o por ejemplo, una información pueda llegar a través de un documental, 3 documentales, una serie, 2 dibujos animados, un libro, 3 páginas web, porque si tenéis alumnos que no dominan la lengua, pues si es un vídeo puede tener subtítulos o puede tener un traductor en los subtítulos. Es decir, que no nos limitemos a tener un libro de texto, sino que aportamos que haya versiones digitales. Ahora mismo tener versiones digitales o multimedia es realmente una posibilidad muy sencilla. Porque con eso además lograremos que el que acceda por la vía sonora o la vía oral, bien, pero si tenéis alumnos que tienen dificultades visuales, pues también van a necesitar la posibilidad de tenerlo por la vía auditiva, o sea, o la impresa, la auditiva, etc. En segundo lugar, estaremos hablando de, una vez que llega la información, esa información la tenemos que comprender, porque si no, no la vamos a poder procesar. Y el cerebro lo que hace es buscar, cuando estamos escuchando, os voy a contar una anécdota, buscar qué reconoce de esa información. Entonces, si no conseguimos identificar la información, no la vamos a poder organizar o la vamos a guardar de manera que no nos sirve. Esto sería muy importante. Entonces, podemos utilizar pictogramas o pictogramas con texto. Según en qué nivel educativo podemos ir trabajando combinación de sistemas. Podemos usar los sistemas digitales para hacer textos
en texto y pictograma, que tiene los de Arasac, etc. O formas de comprender las imágenes. Las imágenes valen por 1000 palabras, ¿verdad? Una imagen vale más que 1000 palabras, pero o te dicen qué palabra es o puedes interpretarla de manera equivocada. Entonces, hay que ayudar a que se comprendan, trabajar mucho, mucho, mucho el vocabulario. Las palabras y los conceptos que no se identifiquen bien no van a poder utilizarse en los procedimientos. Entonces, necesitamos que trabajen muy bien a través de glosarios, glosarios multimedia, glosarios que se hacen ellos, glosarios que hacen la clase. Tener murales donde cuando estamos trabajando un tema tengan el mural de las palabras importantes. Trabajar con ellos, el que ellos sepan definir con sus palabras el significado de los conceptos. Y utilizar muchos sistemas que les permitan, que son andamiajes, pues la presentación de la fórmula molecular, la estructural, bueno, pues eso les permite saber que esto y esto es lo mismo, y esto también es lo mismo, y esto también es lo mismo. Y que visto de una manera u otra son sistemas de representación diferentes, pero les permita comprender el vocabulario, la sintaxis y lo puedan. Porque dentro de todas las imágenes, si os fijáis, hay elementos culturales. ¿Sabéis qué es esto? ¿Verdad que de momento os ha costado? Es una división. Si tenéis un niño que ha aprendido a dividir de esta manera, cuando le presentáis las divisiones nuestras, seguramente no sepa hacer la división. ¿La barrera dónde está? ¿En el niño o en la forma de presentación? Simplemente eso hay que trabajarlo. Habrá que aprenderlo, pero si os fijáis, aquí está el dividendo, el divisor, el cociente, y aquí la operación y aquí el resto. Todo lo que trabajamos, salvo que trabajemos, primero podemos trabajar con lo manipulativo, pero luego hay niveles de abstracción y trabajamos con sistemas simbólicos. Entonces es muy importante que trabajemos los componentes de los sistemas simbólicos. Nosotros sabemos leer y escribir y a veces nos hacemos poco sensibles a eso, porque estamos familiarizados con leer y escribir. Pero para ser más sensibles a lo que pueden sentir nuestros estudiantes, algunos de vosotros estoy segura que veis esto y os suena, tiene sonido. Para mí no. Yo como mucho soy capaz de decodificar las notas. Eso es lo que le pasa a muchos alumnos cuando aprenden a leer. Son capaces de decodificar las palabras, pero no procesar la melodía. No son capaces de entender el significado y a lo mejor les estamos diciendo tienes que aprenderte esta lección y ellos como mucho son capaces de leer palabra por palabra, pero ¿cuál es el sentido, el significado de lo que están leyendo? ¿Os pasa eso? Yo soy capaz de decir dónde está el sol, que está la clave de sol, sol, la, pero no me suena música. Y eso le pasa a nuestros estudiantes. ¿Por qué es importante utilizar distintos sistemas de representación, además de por la multialfabetización? Pues vais a ver lo siguiente. Vamos a ver si suena, ¿eh? Distinto sistema de representación. Habéis captado distinta información por una vía que por otra. Podríais ahora hablar más de la música y sobre esta pieza, pero todavía lo podríamos presentar de otra manera. Y ahora, si lo vemos con este sistema de representación, ahí que estábamos combinando lo visual con el auditivo, ¿no? ¿Y podríais decir más cosas sobre esa pieza que con la primera partitura?
Por ejemplo, aquí ves cómo se ejecuta, qué notas suenan a la vez, cuáles son largas, dónde se produce el sonido. Estamos visualizando la música a la vez que estamos escuchando la música. O sea que, ¿veis la importancia de los distintos sistemas de representación? Porque, no solo por dos grandes motivos. Uno, porque cada uno de esos sistemas de representación nos aporta una información y nos permite acceder a esa información de una manera, y en segunda, porque estamos dando oportunidades a todos nuestros estudiantes de que capten la información por una vía o por otra, o por varias vías. Os sorprenderíais cómo, cuando existen estas oportunidades, en las plataformas digitales lo usamos mucho, tú vas poniendo recursos pensando en unos estudiantes, en otros estudiantes. Bueno, pues al final lo que ocurre es que el uso de esos recursos lo determinan los alumnos y usan muchos más recursos de los que tú te crees. Dices, vaya, los alumnos de nuestras clases les ponemos clases grabadas pensando en aquellos que no podían venir a clase. Bueno, pues al final lo ven todos, o muchos, porque hay mucha gente que le gusta ver la clase otra vez para tomar notas, o porque está escuchando la clase otra vez en vez de leerse los apuntes, etcétera. Bueno, pues volvemos para terminar esta fase. La última fase, cuando ya se tiene la información, comprendemos o entendemos la información a través de hacer glosarios multimedia, diccionarios, etcétera, llega la fase de la incorporación de la información para que se organice bien dentro de la librería que es nuestro cerebro, dentro de la biblioteca. Y para eso, clave. Lo mismo que el feedback, otro componente que siempre es positivo en educación, es fundamental trabajar sobre los conocimientos previos. Uno, para que puedan conectar los nuevos conocimientos con los que ya se tenía y crear conexiones. Y en segundo lugar, para identificar si hay algún conocimiento previo que tendrían que haber tenido sobre el que se va a apoyar el nuevo conocimiento que no tienen, y entonces poder trabajar sobre esa laguna que podrían tener. Por eso, activar los conocimientos previos a través de torbellinos de ideas, mapas conceptuales. Hay unas aplicaciones estupendas para hacer mapas conceptuales o mapas que permitan conocer cuáles son los conocimientos que ya tienen. En segundo lugar, destacar patrones, que sean capaces de identificar las ideas principales, cuáles son los elementos que son comunes a los anteriores conocimientos, y finalmente guiar el procesamiento de la información, porque a veces hay alumnos que intuitivamente han aprendido a organizar bien la información, pero otros alumnos la información, bueno, lo estudiaron, pero no lo conectan, no son capaces de hacer conexiones. Y eso pasa a lo largo de toda la vida, cualquier alumno. Entonces, tenemos que ayudarles a que entiendan cómo procesan la información, cómo guardan la información y cómo la van a poder o dónde la van a poder aplicar. Para ello, toda la teoría de Novak, de la representación de la información, nos va a ayudar a entender cómo están conectando la información, qué sentido le dan y cómo lo conectan. Vuelvo a mi experiencia de antes de ayer. Estaba en la revisión de notas de las memorias de prácticas y un alumno sobre la organización de los centros y me dice, no, a mí esto en el centro no me lo han enseñado. Digo, perdona, pero si esto lo tenías que haber aprendido en primero. Es decir, o haces conexiones o aprendes a entender que la información está relacionada, o aprenden cosas, terminan el examen y me olvido. No, lo que tenemos que trabajar con ellos son procesos para que aprendan a que la información la van conectando con esos conocimientos previos que ya tenían y van creando así su mapa de conocimientos. Y esto sería como la fase más compleja de comprender la información y entender su posible aplicación o la recuperación de información para poderla aplicar o transferir a situaciones reales. Bien, yo creo que aquí ya hacemos otra vez la pausa y vuestro cerebro se tiene que volver a poner de color rojo
podéis levantaros, escribir, pero ahora tenéis que tener vosotros ese momento de acción. Toda esta fase del principio de proporcionar diferentes formas, a través de diferentes formas la información, ¿qué prácticas hacéis vosotros ya de todo esto que hemos hablado, que podáis compartir? Una dinámica en clase, un tipo de mural, un tipo de actividad, algo que trabajáis en la plataforma digital, a través del Moodle, cómo comparten información, cómo la representan. Tomáis otra vez vuestro documento y hacéis algunas anotaciones para compartir, que luego será un placer poder compartir. Vamos. Bien, pues ahora ya el tercer principio. El tercer principio y la mecánica la misma. Yo os lo voy contando, si queréis tomáis alguna nota y a continuación ya marcáis vuestras buenas prácticas o esas experiencias que os funcionan para trabajar estos conceptos. Bien, el tercero de los principios es proporcionar múltiples formas de acción. Acción se refiere a qué actividad tienen que hacer los alumnos con la información, a qué actividad les sometemos y cómo expresan lo que han aprendido. Este es un tema súper importante porque a veces como que nos falta repertorio de estrategias de evaluación que permitan de manera más coherente y de mostrar a los alumnos lo que han aprendido. Bien. Y dentro de este principio, 3 pautas. Proporcionar diferentes opciones para esa acción o interacción con la información, para construir el aprendizaje. Proporcionar diferentes opciones para la expresión y la comunicación de esos aprendizajes. Y proporcionar opciones o proporcionar actividades, acciones que ayuden a trabajar las funciones ejecutivas. Las redes estratégicas tienen que ver con son las que más tardan en madurar, lo sabéis, y son las que tienen que ver con todos los procesos ejecutivos. Y de alguna manera, para motivarlas o para activarlas, lo que tenemos que trabajar es en 2 líneas. Una de las líneas es dar diferentes oportunidades. Como hemos visto, no es lo mismo leer que escribir, que tutorizar, que hacer. Por eso mismo, para trabajar bien el aprendizaje o mejor el aprendizaje y dar oportunidades a todos, si hay variedad de acciones, y esto estamos dando oportunidades a todos los alumnos a que hagan las cosas de la mejor manera, o estamos dando oportunidades a que utilicen aquello que se les da mejor. Y eso no significa que aquello que no se les da bien no lo trabajemos. Pues sí, también hay que trabajarlo, pero a veces nos apoyamos para que tengan éxito en oportunidades de que hagan actividades en aquella vía o aquella forma de aprendizaje que se les da mejor, y a la par estamos trabajando aquello en lo que tienen que mejorar. Si solamente hay un tipo de actividad, al que se le da bien esa actividad le va a ir de fábula, pero al que no se le da bien siempre le va a ir mal. Entonces, para que todos nuestros estudiantes tengan oportunidades de crear, de construir, de aprender, de hacer las cosas y de tener éxito, pues esa riqueza, esa variedad de opciones, la variedad de oportunidades para interaccionar con la información va a ayudar a responder a todos. Así pues, se puede aprender redactando con vídeo, con fotografías, con palabras. Se pueden escribir canciones, se pueden hacer obras de teatro, se pueden hacer canciones en rap, se puede hacer un mapa del tiempo, se puede hacer una infografía. Todo es aprendizaje. Y esa riqueza no es que tenga que todo el mundo hacer de todo todas las veces, sino que nuestra práctica en el aula tenga riqueza de sistemas de interacción. Les tenemos que pedir que hagan cosas diferentes, que lo mismo que hagan un vídeo, que vean un vídeo, que utilicen distintos recursos. Ya os digo, hoy en día, pues para nuestros estudiantes, grabar con las cámaras o hacer un vídeo es tan importante y tan enriquecedor como redactar una redacción, un texto, sea con
unas veces manualmente, otras veces con el ordenador, hacer una presentación de PowerPoint. Porque en todo ello lo que están haciendo es interactuar con la información. Su cerebro tiene que estar activo manejando distintas fuentes, distintos elementos y construyendo la información. Y aquí es muy importante también el utilizar, que conozcamos y tengamos siempre a mano la posibilidad de utilizar ayudas técnicas o tecnologías de apoyo, como son los conversores de texto-voz o los lectores de texto para alumnos que tengan dificultades con la lengua, etc. Las tecnologías de apoyo es otra de los elementos que son fundamentales en esta fase para dar acceso a la información. En segundo lugar, y es también muy interesante, como decía, la multialfabetización. La multialfabetización permite que todos nuestros estudiantes manejen distintas vías para su formación y, sobre todo, para construir y utilizar aquellas que se les da mejor y aquellas que se les da menos bien. Para ello, utilizar mapas conceptuales, cómics, libros con pictogramas, ponerles en situación de que tengan que hacer distintas cosas para que en cada uno vayan aprendiendo distintos lenguajes. Y de esa manera, indirectamente, van a aprender y la motivación para que se puedan implicar, lo estamos conectando con la implicación. Se van a poder conectar o motivar porque están haciendo un vídeo que va a estar en la página web del colegio o están haciendo un programa de televisión y la motivación de poder estar ante las cámaras. Los logopedas están felices porque dicen, bueno, nunca había conseguido que practicaran tanto como cuando saben que tienen que preparar algo que es relevante para ellos. Así pues, múltiples formas de expresión y comunicación. Y finalmente, las funciones ejecutivas. Para ello hay que modelar mucho, hay que hacer explícitos muchos procesos y hay que apoyar, por una parte, en que se establezcan los objetivos y les ayudemos a ser estratégicos. Es decir, que se den cuenta, he planificado, me ha salido mal, no voy a hacerlo de la misma manera, que ha fallado, modifico esto y voy a intentarlo de nuevo. O los pasos que tengo que seguir son primero después estoy ya en esto, ahora entonces voy al siguiente paso. Es decir, planificar y desarrollar estrategias. Y esto a veces no viene de serie, sino que normalmente hay que hacerlo explícito y trabajarlo con nuestros estudiantes. ¿Cuál es el paso 1, el paso 2? Y para que eso se pueda convertir alguna vez en rutina. Cómo gestionar los recursos que necesito y la información, buscar información, etcétera, y cómo hacer el seguimiento. Todo esto interviene en las funciones ejecutivas. Muchos de nuestros alumnos tienen comprometidas las funciones ejecutivas porque la memoria a veces la tienen tan colapsada con elementos básicos de seguir qué pasos tengo que seguir, que no pueden pasar a las funciones ejecutivas de nivel superior. Entonces tenemos que ayudarles a tener estrategias que les permitan trabajar, delegar en estrategias cuáles son los pasos que tienen que seguir, pues por ejemplo tener una lista de control, tener un planning donde van marcando para que no tengan que tener como nuestro personaje, debo atender, si tengo que atender, que al final tan preocupado estaba en que tengo que atender que no ha atendido, porque la memoria RAM la tenía colapsada con eso. Entonces tenemos que trabajar con ellos estrategias. No basta con decirles lo que tienen que hacer, sino que ganen autonomía con estrategias de cómo ir haciendo, qué pasos tengo que hacer para seguir este aprendizaje o para cómo lo puedo conseguir, y que sean estratégicos en el sentido de reflexionar, que no sea acierto, ensayo y error. Muchos de nuestros alumnos que tienen problemas suelen tener problemas aquí, en que no tienen estrategias, entonces es por ensayo y error. Pero es que hay muchas estrategias que no son visibles, y esto sabéis dónde se ve, en la cocina. Tú tienes un cocinero experto, fatal, porque todo se hace a ojo. Y esto, tú vas viendo. ¿Y esto? ¿Y cuánta harina? Uy, la que admita. ¿Y cómo te dice y cuándo te lo dice? Ya. Te dice en algún momento la masa, ya no quiero más harina. Porque el concepto de eso, o cuando echas agua a la paella y cosas así, ¿cuánto agua echas? Ah, eso a ojo. Bueno, pues
A nuestros alumnos, esto que en la práctica cotidiana está presente porque son conocimientos que los tenemos tan arraigados, ya están tan presentes que no los hacemos explícitos. Bueno, pues tenemos que hacer visibles los procesos a nuestros estudiantes para que ellos lo puedan hacer y habrá un día en que lo hagan a ojo. Pero, entre tanto, les tenemos que modelar. Y esa fase es muy importante para las funciones ejecutivas, para que se delegue la información y ellos puedan pasar a las funciones de nivel superior. Pues, ¿qué pasos tengo que hacer para entregar un trabajo? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¡Uy! Se me está yendo el tiempo, como a mí. Ya tengo que terminar. Bueno, pues ¿eso qué es lo que hace? Eso son las funciones ejecutivas, que es el cerebro del cerebro en los procesos de aprendizaje. Bien, pues con esto, ¿qué herramientas usáis vosotros? ¿Qué prácticas hacéis con vosotros que os funcionan para trabajar la planificación, la evaluación, el seguimiento? Bueno, pues vamos a compartirlas y ya, si vuestro cerebro se os pone rojo en este rato, os habéis ganado un café. Esto es la motivación, ¿eh? Esta es la motivación. Bueno, mira, esto es un ejemplito, un minuto solo. ¿Veis? Esto es un ejemplo de cómo modelamos un proceso en primaria. Una maestra en Educomagia, tenéis eso, pasos para resolver problemas. Primero hago esto, luego hago esto, luego hago esto. Esto para muchos niños es la clave, porque si eso no se lo hemos explicado en algún momento hasta que lo interiorizan, pues les puede ayudar. O las rúbricas que son tan importantes para que sepan qué es lo que esperamos de ellos, cómo les vamos a evaluar, y que ellos las utilicen, por ejemplo, para evaluar a sus compañeros. Y entonces estamos modelando todo el proceso, o los modelos para guiar la autoevaluación. Entonces, las funciones ejecutivas requieren mucho de modelado, de hacer explícitos procesos, fases, etc. Y ahora ya sí, ahora tenéis que compartir cuáles son vuestros recursos o vuestros materiales para que podáis compartir entre vosotros.